Mi propia casa, donde he vivido durante 40 años, donde crié a mis 2 hijos y planté cada flor del jardín. Pero ahí estaba yo, a mis 68 años, extendiendo una manta tejida sobre el sofá, mientras el reloj marcaba la medianoche y los ronquidos de mi yerno Germán resonaban desde mi dormitorio. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando Lucía, mi hija, llamó para informarme, no preguntar, que toda la familia celebraría Navidad en mi casa. Su voz tenía ese tono ejecutivo que desarrolló desde que se convirtió en gerente de su empresa. «Mamá, los niños necesitan una Navidad tradicional, no en apartamentos pequeños o restaurantes. Tu casa es perfecta». Mientras hablaba, mis ojos recorrieron las grietas del techo que llevaban meses esperando reparación. La casa de 2 plantas que antes me parecía acogedora, ahora resultaba demasiado grande para mí sola, demasiado silenciosa desde que Esteban falleció hace 5 años. «Claro, cariño», respondí automáticamente. ¿Qué más podía decir? Las madres no dicen que no, ¿verdad? Aunque tengan artrosis en las rodillas y les cueste subir escaleras. Lo que Lucía no mencionó fue que toda la familia incluía también a mi hijo Felipe, con quien no hablaba desde hace 2 años por aquella disputa sobre la herencia de su padre. Ni que Felipe traería a su nueva novia, Cristina, 20 años menor que él. Ni que mi nieta Alma, de 16 años, estaba pasando por una fase rebelde que incluía tintes de pelo extravagantes y mal humor constante. El 23 de diciembre, mi casa se convirtió en una estación de tren. Primero llegaron Lucía y Germán con sus 2 adolescentes, Alma y Daniel. Ocuparon mi habitación y la contigua. «Estás sola, mamá, no necesitas tanto espacio», explicó Lucía mientras trasladaba mis pertenencias al cuarto de costura. A mediodía apareció mi hermana Teresa, 7 años mayor que yo, y con una habilidad especial para encontrar defectos en todo. «Victoria, esas cortinas acumulan polvo. Con tu asma deberías saberlo». Y se instaló en la habitación de invitados. Por la tarde sonó el timbre. Era Felipe, mi hijo, con aquella chica, Cristina, de cabello perfectamente peinado y risa demasiado aguda. Detrás venía mi otro nieto, Martín, de 14 años, quien ni siquiera levantó la vista de su videojuego portátil para saludarme. Y así, en pocas horas, mi tranquila casa se llenó de voces, quejas y tensiones acumuladas. Cada habitación ocupada, cada espacio invadido, hasta mi rincón de costura había sido convertido en dormitorio para Teresa. La cena del 23 fue tensa. Germán criticó la excesiva sal en mi estofado mientras se servía por 3ª vez. Alma no despegó los ojos de su teléfono, excepto para preguntar despectivamente si tenía wifi. Felipe y Cristina intercambiaban susurros y risitas, provocando miradas desaprobadoras de Lucía. Y Teresa, oh Teresa, dirigió la conversación hacia temas dolorosos. ¿Recuerdas la Navidad cuando Esteban llegó tarde? ¿Cuánto tardaste en descubrir que tenía una aventura con esa compañera suya? Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mis hijos intercambiaron miradas nerviosas. Este era territorio prohibido, una herida familiar que nunca habíamos abordado completamente. «Hay tarta de manzana para el postre», dije, levantándome con más rapidez de la necesaria, haciendo que mi rodilla protestara con un dolor que disfracé con una sonrisa forzada. Pero Teresa había abierto la caja de los secretos familiares. Y en Navidad, los secretos tienen una forma peculiar de emerger, como burbujas en una copa de champán. Esa noche, mientras todos se retiraban a sus habitaciones asignadas, me quedé sola en la cocina, limpiando platos que nadie se ofreció a fregar. A través de la ventana, podía ver el viejo nogal del jardín, desnudo por el invierno, con sus ramas extendidas hacia el cielo estrellado. Bajo ese árbol, hace 40 años, Esteban me había pedido matrimonio. Bajo ese mismo árbol, décadas después, encontré una carta que nunca debí leer. El sonido de pasos me sacó de mis pensamientos. Cristina entró buscando un vaso de agua.
pero se quedó mirándome con intensidad. ¿Necesitas algo más, querida?, pregunté, secándome las manos. Victoria dudó antes de continuar. ¿Puedo preguntarte algo personal? Asentí, preparándome para otra conversación incómoda sobre la diferencia de edad entre ella y mi hijo. ¿Cómo lo soportaste? Cuando descubriste lo de tu marido, ¿cómo seguiste adelante? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Cómo sabía ella? Claro. Felipe debió contárselo. A veces, respondí lentamente, el perdón no es para la otra persona, sino para una misma. Cristina asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Felipe dice que nunca hablaron de ello, que fingieron que nada había pasado. Cuando se fue, dejó tras de sí un silencio cargado. ¿Era eso lo que mis hijos pensaban? Que había enterrado el dolor bajo capas de negación. Si supieran... El 24 amaneció gris. La casa era un caos de preparativos. Lucía había tomado el control de mi cocina, reorganizando mis utensilios según un sistema que solo ella entendía. Teresa decoraba el árbol criticando cada adorno. Martín y Alma discutían por el control remoto del televisor. Me sentía como una extraña en mi propia casa, una espectadora de una obra en la que alguna vez fui protagonista. A mediodía encontré a Felipe solo en el jardín, fumando a escondidas bajo el nogal. Creía que lo habías dejado, comenté, abrigándome con mi chal mientras me acercaba. Se sobresaltó, luego sonrió culpable. Y lo dejé. Este es solo un momento de debilidad. Me senté junto a él en el viejo banco de piedra. El frío me calaba los huesos, pero necesitaba este momento conmigo lejos del caos interior. Mamá, comenzó después de un largo silencio, ¿alguna vez sentiste que tu vida era una mentira? Su pregunta quedó suspendida entre nosotros, pesada como la niebla que se formaba con nuestro aliento. Todos mentimos, hijo, respondí al fin, a los demás y a nosotros mismos. Cristina está embarazada, confesó abruptamente. 3 meses. No estaba en nuestros planes. Intenté mantener la compostura, aunque la noticia me sorprendió. ¿Y cómo te sientes al respecto? Aterrado, feliz, confundido. Se pasó la mano por el pelo, gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Tengo 45 años, mamá. Ya tengo un hijo adolescente que apenas me habla. ¿Cómo voy a empezar de nuevo? Quise decirle que la vida está llena de nuevos comienzos, que la edad es solo un número. Pero antes de encontrar las palabras adecuadas, la voz de Lucía nos llamó desde la casa. «Mamá, Felipe, la comida está casi lista y aún falta poner la mesa». El momento se rompió. Felipe apagó el cigarrillo y hoy me ofreció su brazo para regresar. Mientras caminábamos sentí un nudo en la garganta. Tantas cosas no dichas entre nosotros. La comida de Nochebuena fue un intento de normalidad forzada. El cordero estaba seco, pero todos lo elogiaron efusivamente. Germán bebió demasiado vino y comenzó a contar chistes inadecuados. Teresa criticó la educación de los jóvenes, mientras Alma ponía los ojos en blanco tan exageradamente que temí se quedaran atascados. Y yo, desde la cabecera de la mesa, observaba a mi familia fragmentada, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. En qué momento mis niños, que alguna vez compartían confidencias y sueños, se habían convertido en adultos que apenas podían mantener una conversación sin tensión. Cuando llegó el momento de los regalos, la incomodidad alcanzó su punto máximo. Lucía había comprado para todos obsequios caros pero impersonales. Felipe y Cristina trajeron presentes extravagantes envueltos en papel dorado. Mi regalo para cada uno era sencillo: un álbum con fotografías antiguas que había estado organizando durante meses. Los recibieron con agradecimientos rápidos antes de pasar al siguiente paquete. Solo Teresa pareció apreciar verdaderamente el gesto. Hojeó su álbum lentamente, deteniéndose en una fotografía de nosotras dos, adolescentes, abrazadas frente a la playa. «Mira qué jóvenes, Victoria», murmuró con una suavidad inusual en su voz. «Y qué inocentes».
Para la medianoche el cansancio y el vino habían suavizado algunas asperezas. Felipe y Lucía habían intercambiado algunas palabras educadas. Martín dormía en un sillón. Incluso Alma había guardado su teléfono para jugar a las cartas con Daniel y Cristina. Fue entonces cuando Teresa, con esa capacidad suya para arrojar bombas emocionales, dijo: «Esta podría ser la última Navidad que pasemos todos juntos». El silencio que siguió fue tan profundo que podía oírse el crepitar del fuego en la chimenea. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucía, su voz repentinamente aguda. Teresa me miró, sus ojos agrandados por las gafas. «¿No se lo has dicho?». Todos voltearon hacia mí. Sentí que me hundía en mi sillón. «No hay nada que decir», respondí, intentando sonar firme. «Teresa exagera. El médico te llama por una anomalía en tu mamografía y eso no es nada», replicó mi hermana. Lucía dejó caer su copa, que se hizo añicos contra el suelo de madera. «¿Tienes cáncer, mamá?». La voz de Felipe sonaba como cuando era niño y temía a las tormentas. «No lo sé», admití finalmente. «Podría no ser nada, o podría ser algo. Tendré los resultados después de fiestas». Lo que siguió fue un caos de preguntas, reproches por no haberles informado antes, y finalmente un silencio cargado de preocupación. «Deberías habernos dicho», murmuró Lucía, recogiendo los fragmentos de su copa rota. «¿Para qué? ¿Para arruinar vuestra Navidad con una preocupación que podría ser innecesaria?». Sacudí la cabeza. «Puedo manejar mis propios asuntos médicos». Pero una parte de mí reconocía la verdad. Había guardado silencio no por protegerlos a ellos, sino a mí misma, porque decirlo en voz alta hacía que el miedo fuera más real. La velada terminó poco después, con todos retirándose a sus habitaciones con expresiones sombrías. Todos excepto Teresa, que se quedó ayudándome a recoger papeles de regalo. «Debiste decírselo», me reprochó, pero sin su acidez habitual. «Como tú nunca les dijiste a tus hijos sobre tus problemas cardíacos», repliqué. Intercambiamos una mirada de entendimiento. Dos hermanas envejecidas reconociendo similitudes a pesar de una vida de diferencias. Fue entonces cuando me di cuenta de que no quedaba ninguna cama para mí. Mi habitación, ocupada por Lucía y Germán, las demás por el resto de la familia. «Puedo compartir mi cama contigo», ofreció Teresa, pero ambas sabíamos que era impracticable. Mi hermana roncaba como una locomotora y yo necesitaba levantarme varias veces por noche. «Dormiré aquí, en el sofá», decidí. «Una noche no me matará». Teresa asintió, me dio un rápido abrazo y se retiró, dejándome sola con el árbol de Navidad parpadeante y el fuego casi extinto. Mientras acomodaba almohadas y extendía una manta sobre el viejo sofá, recordé otra Nochebuena, 20 años atrás. Esteban había llegado tarde, oliendo a un perfume que no era el mío. Yo había fingido no notarlo, sirviendo la cena con una sonrisa mientras por dentro me desmoronaba. Esa noche también había dormido en este mismo sofá, incapaz de compartir la cama con un hombre que me mentía a la cara. Pero entonces fue por elección, por dignidad herida. Ahora era porque la casa estaba llena. Mi casa, llena de personas de mi sangre que apenas conocían a la mujer detrás de la abuela, la madre, la suegra, que no sabían que yo también había tenido una aventura brevemente, por despecho, que había considerado abandonarlo todo y empezar de nuevo, que cada Navidad removía en mí no solo nostalgia, sino también un dolor sordo, como una vieja herida que anuncia lluvia. Me acosté, sintiendo cada uno de mis 68 años en los huesos. El árbol de Navidad emitía un resplandor multicolor que bailaba por las paredes. Desde arriba llegaban ronquidos, murmullos, el ocasional crujido de las escaleras. Y mientras me dormía, una extraña paz me invadió. Quizás esta sería mi última Navidad con todos, o quizás tendría muchas más. Pero esta, con toda su imperfección, era real, era nuestra. Y en ese momento,
acostada en un sofá incómodo, me sentí paradójicamente en casa. El amanecer de Navidad llegó con un rayo de sol directo a mis ojos. Me incorporé lentamente, cada articulación protestando. El silencio en la casa era absoluto. Todos dormían tras la agitada velada. O eso creía. «Buenos días, abuela». Alma estaba sentada en el sillón frente a mí, observándome con una intensidad impropia de sus 16 años. Llevaba el pelo, ahora teñido de azul en las puntas, recogido en una coleta desordenada. «Buenos días, cariño. ¿Qué haces despierta tan temprano?» Se encogió de hombros, ese gesto universal de indiferencia adolescente. «No podía dormir. Mi padre ronca como un tractor». Sonreí. «Ven, preparemos chocolate caliente». Para mi sorpresa, me siguió a la cocina. Mientras calentaba la leche, observé a mi nieta. Había algo distinto en ella esta mañana, una vulnerabilidad que intentaba ocultar. «Abuela, ¿es verdad lo que dijo tía Teresa? ¿Estás enferma?» La pregunta me pilló desprevenida. «No lo sé con certeza, cariño. Podría no ser nada. Pero podría ser algo». No era una pregunta. Asentí, sirviendo el chocolate. La vida está llena de incertidumbres. Mamá dice que hay que planificar todo, que la incertidumbre es para los incompetentes. Solté una carcajada. Tu madre siempre fue así, desde niña. Necesitaba controlarlo todo. Di un sorbo a mi chocolate. Pero los momentos más bellos suelen llegar sin avisar. Alma jugueteó con su taza, formando círculos en el líquido. Como el abuelo engañándote. El chocolate se me atragantó. ¿Quién te ha contado eso? Lo escuché anoche. Y que tú también le engañaste a él. El tiempo pareció detenerse. Ese secreto, guardado durante décadas, expuesto por mi nieta adolescente en una mañana de Navidad. Las relaciones son complicadas, Alma. A veces herimos a quienes amamos. ¿Le amabas? Después de lo que hizo, reflexioné. Le amé de diferentes maneras a lo largo de nuestra vida. A veces con pasión, a veces con resentimiento, a veces con una costumbre confortable. El amor cambia. Alma asintió lentamente, como asimilando mis palabras. Luego, con la brutal franqueza juvenil, dijo: «Creo que mis padres ya no se aman». Un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué podía decirle? Que estaba equivocada cuando yo misma había notado la frialdad entre Lucía y Germán. ¿Has hablado con ellos? Puso los ojos en blanco. Mamá siempre está ocupada o estresada y papá se esconde tras su tablet. No hablan, abuela. Solo coexisten. La descripción me recordó los últimos años con Esteban. Y lo peor, continuó Alma, es que creen que no nos damos cuenta. Daniel y yo, como si fuéramos estúpidos. No es que piensen que sois estúpidos, es que los adultos a veces creemos que protegemos a los que amamos ocultándoles la verdad. Como tú, no diciéndonos lo de tu enfermedad. Tuché. Mi nieta era perspicaz. Exactamente como yo, admití. Un ruido en las escaleras interrumpió nuestra conversación. Pronto la cocina se llenó de familiares soñolientos en busca de café. Nuestro momento de intimidad se evaporó, pero me dejó una sensación cálida en el pecho. La mañana transcurrió con la típica mezcla de alegría forzada y tensiones apenas contenidas. Durante el desayuno, Teresa volvió a remover el pasado. Esteban siempre decía que la Navidad era su época favorita, comentó. Irónico, considerando que fue en Navidad cuando tuvo aquella aventura. ¿Cómo se llamaba esa mujer, Victoria? ¿Clara? ¿Claudia? Carmen, respondí automáticamente, y luego me arrepentí al ver las expresiones incómodas de mis hijos. Un nombre vulgar, continuó Teresa, aunque supongo que el hombre con el que tú te consolaste después tampoco tenía un nombre muy especial. ¿Rafael? ¿Ramón? Ricardo. Corregí, y esta vez el silencio en la mesa fue absoluto. Nunca había confirmado esa parte de la historia. ¿Tú también engañaste al abuelo? La voz de Martín, generalmente desinteresada,
Sonaba genuinamente sorprendida. Sentí todas las miradas clavadas en mí. Incluso el pequeño Daniel dejó de jugar con su desayuno para observarme. «Tu abuela era una mujer hermosa», intervino Teresa, sorprendiéndome al defenderme. «Y tu abuelo le rompió el corazón. ¿Qué esperabas?» «Este no es tema apropiado para el desayuno», interrumpió Lucía, su voz tensa. Pero era tarde. La verdad estaba sobre la mesa junto a las tostadas y el café. «Fue hace mucho tiempo», dije al fin, «y todos cometimos errores. Vuestro padre y yo encontramos la manera de seguir adelante, juntos». «¿Por qué?», preguntó Felipe. «¿Por qué seguir juntos después de algo así?». Era una buena pregunta, una que me había hecho muchas veces. «Por vosotros en parte», admití, «pero también porque, a pesar del daño, seguía habiendo amor, un amor diferente, menos idealizado, pero más fuerte en algunos aspectos, como una fractura que sana», añadió Cristina inesperadamente. «El hueso se rompe, pero si suelda bien puede ser más fuerte en el punto de la fractura». La miré con nuevo aprecio. Esta joven entendía más de la vida de lo que su apariencia sugería. «Exactamente así», coincidí. La tarde avanzó con preparativos para la comida. Mientras ayudaba a Cristina a pelar patatas, aproveché para hablar sobre su embarazo. «Felipe me lo ha contado», dije suavemente. «Felicidades». Sus manos se detuvieron un momento. «Gracias, estamos adaptándonos a la idea». Los mejores regalos suelen ser los inesperados. Me miró con curiosidad. «¿No te parece extraño que vayas a ser abuela otra vez a tu edad y que yo sea tan cercana en edad a tu hijo?» «La vida rara vez sigue los caminos que esperamos», respondí. «Y la felicidad puede encontrarse en los lugares más improbables». «Tengo miedo», confesó, en voz tan baja que apenas la oí, «de hacer todo mal, de que la diferencia de edad con Felipe sea demasiado, de que Martín me odie para siempre». Cubrí su mano con la mía. «El miedo es normal, significa que te importa, y eso ya es un buen comienzo». La cena de Navidad fue sorprendentemente más cálida que la de Nochebuena, quizás por las verdades reveladas o quizás por el conocimiento compartido de mi posible enfermedad. Parecía haber menos pretensiones. Lucía y Felipe discutieron menos. Alma habló de sus planes para estudiar arte, y para mi sorpresa, Lucía no hizo ningún comentario despectivo sobre carreras sin futuro. Germán propuso un brindis por la familia con todas sus imperfecciones. Incluso Martín participó en la conversación, comentando que estaba considerando buscar a su madre biológica, algo que sorprendió visiblemente a Felipe. Cuando todos empezaron a recoger los platos, me escabullí al jardín. Necesitaba un momento para procesar todo lo ocurrido. La nieve había comenzado a caer suavemente, cubriendo el viejo nogal con un manto blanco. «¿Puedo acompañarte?». Teresa se acercó, envuelta en un chal similar al mío. Sin esperar respuesta, se sentó en el banco junto a mí. «Lamento haber abierto la caja de Pandora», dijo después de un largo silencio, «sobre tu posible enfermedad y los asuntos de Esteban». «No, no lo lamentas», respondí, pero sin rencor. «Siempre ha sido así. Impulsiva, directa. Y tú siempre has sido la diplomática, la que mantiene la paz a cualquier precio». Suspiró profundamente, su aliento formando nubes en el aire frío. «Incluso si ese precio es dormir en tu propio sofá». No respondí. ¿Qué podía decir? Tenía razón. «¿Recuerdas cuando éramos niñas?», continuó Teresa. «Tú siempre cedías tus juguetes, tus dulces, tu lugar en la fila, y yo siempre los tomaba, dándolos por sentado». «Así somos», dije simplemente. «Pero ya no eres una niña, Victoria, y esta podría ser…». Se interrumpió, pero ambas sabíamos lo que quería decir. «Esta podría ser mi última Navidad, dependiendo de lo que revelaran los resultados médicos. A veces», dije, observando los copos de nieve derretirse en mi mano, «mantener la paz es más importante que tener razón».
que tener el dormitorio principal o la última palabra. Y a veces, respondió, cubriendo mi mano con la suya, la verdadera paz viene de defender tu espacio. Nos quedamos así, en silencio, dos ancianas bajo la nieve que caía lentamente. Las luces de la casa iluminaban el jardín y a través de la ventana podía ver a mi familia reunida en la sala. Lucía riendo de algo que Cristina había dicho. Felipe ayudando a Martín a configurar algún aparato electrónico. Alma y Daniel jugando una partida de ajedrez que parecía sorprendentemente civil. Creo que es hora de que recuperes tu dormitorio, dijo Teresa finalmente. Ven, hagamos un anuncio. Antes de que pudiera protestar, mi hermana me tomó del brazo y me llevó hacia la casa. El calor del interior nos envolvió al entrar. Atención, todos, dijo Teresa con esa voz autoritaria que siempre había tenido, incluso de niña. Tengo algo que decir. La sala quedó en silencio, todos mirando expectantes. Esta noche Victoria dormirá en su propia cama. Germán y Lucía pueden tomar el sofá cama del estudio o pueden compartir conmigo la habitación de invitados, pero vuestra madre no pasará una noche más en ese sofá. Es Navidad, por Dios santo. Lucía abrió la boca para protestar, pero Felipe la interrumpió. Teresa tiene razón. Es ridículo que mamá duerma en el sofá en su propia casa. Pero todas las cosas ya están instaladas y... comenzó Lucía. Y pueden moverse, completó Alma, sorprendiéndonos a todos. Yo te ayudaré, mamá. No es gran cosa. Las miradas se dirigieron a Lucía, quien después de un momento asintió lentamente. Tienes razón. Lo siento, mamá. No debí asumir que... No pasa nada, la interrumpí. Todos hemos asumido demasiadas cosas. Lo que siguió fue una pequeña conmoción de movimientos y reorganización. Mis pertenencias regresaron a mi dormitorio. Lucía y Germán se instalaron en el estudio, y yo, por primera vez en días, me sentí verdaderamente en casa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia cama, Teresa apareció en mi puerta con 2 tazas de té. Último chisme del día, anunció, sentándose en el borde de mi cama. Escuché a Lucía y Germán discutiendo. Parece que están considerando la terapia de pareja. ¿En serio? Me sorprendí. Lucía siempre había insistido en que los problemas familiares debían resolverse en privado, sin extraños metiéndose. Alma debió decir algo. Teresa sonrió. Esa chica es más observadora de lo que aparenta. Bebimos nuestro té en cómodo silencio. Afuera la nieve caía con más intensidad, transformando el mundo en un lienzo blanco. Si resulta ser... Ya sabes, dijo Teresa finalmente, refiriéndose a mi posible diagnóstico, estaré contigo. En cada paso. Lo sé, respondí, sorprendida por el nudo en mi garganta. Mi relación con Teresa siempre había sido complicada, pero en ese momento sentí la solidez de nuestro vínculo con claridad. Y si no es nada como espero, continuó, quizás podríamos hacer un viaje juntas, como cuando éramos jóvenes. Me gustaría, dije, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. Teresa se levantó, recogiendo las tazas vacías. En la puerta se detuvo y me miró con una expresión que no le había visto en décadas. Buenas noches, hermanita, dijo. Duerme bien. Me acosté, sintiendo la familiar comodidad de mi colchón y mis almohadas, oliendo el perfume de mi jabón en las sábanas. A través de la pared podía oír las voces amortiguadas de mi familia, risas ocasionales, murmullos de conversación, el sonido de una guitarra que alguien, Martín, estaba tocando suavemente. Esta Navidad había comenzado con mi exilio al sofá, sintiendo que no tenía lugar en mi propia casa. Y ahora, mientras el sueño me reclamaba, entendí que mi lugar nunca había estado en riesgo. Solo necesitaba recordarlo, y quizás recordárselo a los demás. Porque al final, dormir en el sillón no era solo un arreglo físico. Era un símbolo de todas las veces que había cedido mi espacio, mi voz, mis necesidades. Y quizás esta Navidad,
con todas sus revelaciones incómodas y verdades expuestas, me había dado el regalo más importante: la valentía para reclamar mi lugar, no solo en mi casa, sino en mi propia vida. Con ese pensamiento me dormí en mi cama, bajo mi techo, rodeada de mi imperfecta y complicada familia. Y fue el mejor sueño que había tenido en años.